Hasta hace un par de días era un tema frecuente de conversación en el ambiente político. El estado de salud de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lía Uriarte, quien estaba ausente por problemas de salud hasta que se supo qué es lo que pasaba. Ella tuvo que renunciar por este asunto y el diagnóstico fue long COVID, COVID con larga presencia. Estamos hablando de Ana Lía Uriarte, y quien fue reemplazada por el ex senador Elizalde en el cargo. Y queremos saber de qué se trata este COVID largo, para contextualizar lo que ha sucedido en La Moneda. Doctor Leandro Carreño, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, nos va a hablar del tema. Buenas tardes, gracias por atendernos, doctor Carreño. Buenas tardes, Pedro, qué gusto saludarlo. Gracias por la invitación a hablar en el programa. ¿Es muy complicado esto del COVID largo? ¿Es difícil de sobrellevar, doctor? Mire, la verdad, es difícil de sobrellevar, depende caso a caso, no es difícil de explicar. Hoy día ya sabemos que cuando inició la pandemia y estábamos todos preocupados por el virus, ¿verdad? Supimos rápidamente que era un virus respiratorio. Pero luego nos dimos cuenta de que este virus utiliza para entrar a nuestro organismo una proteína del cuerpo humano que es muy presente en otros sistemas. Por lo tanto, además de que primordialmente afecta el sistema respiratorio, también puede afectar el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal, otros tejidos. Y a pesar de que puede desaparecer el virus, los efectos de daño que deja el virus pueden persistir hasta que el cuerpo se recupere. Y es por eso que las personas, por ejemplo, muchos de quienes tuvimos COVID, pasamos un mes, por ejemplo, con fatiga, caminábamos, no sé, 3 cuadras y pareciera que hemos caminado 20. Se pierde el gusto, el olfato. Me acuerdo que mucha gente seguía un tiempo largo sin gusto. Fenómenos son neurológicos y que algunas personas incluso estuvieron un año sin olfato, sin gusto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay, en algunos casos, digamos, este COVID largo dura mucho tiempo. No sabemos exactamente las causas, son cosas que están en investigación, pero sí sabemos que se debe a que hay una infección con una alta carga viral y que afectó a otros sistemas, además del sistema respiratorio. Las vacunas ayudan, por supuesto, que desde que empezó la campaña masiva de vacunación y las personas empezaron a tener inmunidad, la incidencia de COVID largo ha disminuido, pero todavía, por supuesto, en algunas personas se puede dar. Y muchas veces no se da el tiro, sino que puede aparecer un poco después, digamos, los síntomas, no inmediatamente después que uno se curó el virus. Por lo tanto, hay personas que se infectaron hace ya años atrás con el virus sin estar vacunados y ahora están algunos manifestando síntomas, que es algo similar a lo que le pasa lamentablemente, esperemos que se recupere pronto, porque la necesitamos, ¿no?, a la ex ministra. Exactamente. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Cómo se sabe que uno tiene COVID largo? ¿Solamente por el tiempo que permanece mal? ¿O se hace un examen y le aparece de nuevo el COVID? ¿Cómo es? Súper buena pregunta, porque en el fondo también, de repente quizá alguien, no sé, chuta, tuve COVID, me duele la cabeza o tengo algún otro problema y va a empezar a asociarlo. El COVID largo son manifestaciones extrarrespiratorias que pueden ser neurológicas, pueden ser musculares, pueden ser en el nivel gastrointestinal, lo mismo que usted decía de perder el olfato, perder el gusto, como también de repente cosas que son musculares que son bien delicadas, como por ejemplo mucha fatiga, ¿cierto?, cansancio extremo, fatiga, insomnio, y que no son explicadas por otra afección de salud. No es que una persona tenga esos síntomas inmediatamente le decir, no, esto es COVID largo, sino que por supuesto hay otras patologías que pueden tener los mismos síntomas, pero cuando no podemos atribuirlo a otra patología y hay un antecedente de infección por COVID anterior, ahí la alta probabilidad es que sea un COVID largo. A mí me han contado que hay gente que hasta se deprime, tiene problemas de ansiedad. O sea, exacto, porque, por ejemplo, Pedro, mire, yo le pongo, y disculpe que interrumpí ahí, un caso, por ejemplo, imagínese una persona que no sé, a todos nos gusta comer y es rica la comida, o percibir ricos olores, ¿no?, en primavera, etcétera. Entonces imagínense una persona que de repente llevan 6 meses que no pueden sentir el gusto a las cosas, que ya comer se vuelve una actividad porque bueno, hay que comer para sobrevivir. La razón porque la comida, los sabores, los olores
todo agradable es para que las personas lo hagan una y otra vez, se repita, hay un sistema que se llama de recompensa, de refuerzo. Si las personas no lo sienten, ya como que el sentido de hacerlo empieza a desaparecer y empiezan a tener afecciones, digamos, psicológicas, que es importante, por supuesto, tratar. Han habido casos de personas, sobre todo al inicio de la pandemia, adolescentes, por ejemplo, muy deprimidos porque estuvieron un año sin olfato y sin gusto. Entonces, definitivamente un problema de salud que tenemos que abordar, tenemos que preocuparnos porque hay muchas personas que pueden tener secuelas. No sabemos aún cuánto duran, sabemos que hay personas que tuvieron long COVID y luego se recuperaron, pero hay otras que han demorado mucho más y todavía tienen algunos pequeños síntomas persistentes. Por lo tanto, es algo que hay que ocuparse desde el punto de vista de la investigación, pero también del tratamiento. En el estudio, justamente, en la investigación respecto a lo que ha ocurrido en nuestro país con el COVID largo, ¿se ha manifestado de un modo reiterado o es algo muy poco frecuente? ¿Por dónde ha ido? Todavía tiene una muy baja frecuencia y, como mencioné anteriormente, la frecuencia disminuyó con la vacunación. Pero que algo tenga baja frecuencia no quiere decir que no sea importante, porque la verdad es que, como es un conjunto de síntomas, hay personas que pueden tener un COVID largo muy evidente, como pasa lamentablemente con la ministra, y otras personas que a raíz del COVID largo quizás nunca pudieron recuperar su tono de ejercicio o siempre tienen una fatiga basal, por ejemplo, que no les impide, por ejemplo, hacer sus actividades normales, pero está presente. No es como antes del COVID. Entonces, la verdad es que tener una frecuencia exacta no tenemos los números. Sabemos que no es mayoritario, pero sí cuando el porcentaje puede ser bajo, pero como casi todo el mundo le dio COVID, ese porcentaje bajo multiplicado por la población que hay, la verdad es que es un número significativo de personas y debemos preocuparnos de ello. Doctor, en un año que en este otoño ya vigente, hay mucha gente que se resfría, que tiene gripe, que tiene influenza, que se siente mal. ¿Cómo va la presencia del COVID? ¿En un segundo plano? ¿Es peligroso? ¿Hay que tener cuidado para...? Porque a mí siempre me preocupa esto de estar alerta. Creo que es tarea nuestra avisarle a la gente también. Por supuesto. Yo creo que uno siempre debe... uno nunca debe perderle respeto a la enfermedad infecciosa. Entonces estamos en un punto donde ya no es grave esto a nivel poblacional solamente, que haya alguien que se infecte con COVID, porque hay presencia de inmunidad gracias a vacunas y también que muchas personas que se infectan con COVID hoy en día ya tuvieron COVID anteriormente. O sea, ahí están las vacunas y la infección natural que ocurrió. Sin embargo, y eso es porque, bueno, la inmunidad ha ayudado, también el virus ha evolucionado, es muy contagioso, pero es menos... digamos, menos peligroso que lo fue cuando recién inició, pero eso no quiere decir que no vamos a tomar medidas para evitar. Tampoco es buena idea enfermarse con influenza, ni tampoco en las poblaciones muy chicos, ni las personas más, digamos, adultos mayores, enfermarse con virus periodo sincicial. Por lo tanto, ahora que va a entrar el frío, digamos, en épocas donde hay un alto contagio, sigue siendo una buena idea tomar medidas de precaución, como usar mascarilla en el metro, en el transporte público. Si uno está resfriado o con algunos síntomas, usar la mascarilla para no contagiar a los demás. Mientras podamos prevenir la propagación, eso es importante. Correcto. Ahora, aún no sabemos, por ejemplo, lo que usted preguntó es muy importante del COVID. Si bien una persona hoy en día es mucho menos probable que alguien que se enferma, que tenga la infección por COVID, se enferme gravemente, no sabemos si estas cepas que son más suaves pueden tener quizá una mayor incidencia a largo plazo del long COVID. Son preguntas abiertas y por eso siempre tenemos que... no quiere decir que vamos a volver a la mascarilla ni que vamos a volver a las cuarentenas, pero sí, cuando hay riesgo es bueno evitarlo. Correcto. Gentil doctor Leandro Carreño, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, conversando en esta jornada de día viernes, aquí en la tarde, en Radio Agricultura con el Rompecabezas. Hasta luego, buen fin de semana, doctor. Hasta luego, que esté muy bien, Pedro. Cuídese. Hasta luego. Y ahora...